vamos a empezar. En esta entrega que yo tengo para ustedes, vamos a hablar de algunas nociones de citogenética. Como yo les había, si han visto el post que yo puse acerca bueno, de cuando estaba haciendo la residencia, me pasó de que empezar a anatomía patológica, empezar a estudiar los tumores y encontrarme con cierta información que no sabía decodificar, que no sabía leer. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé esta aventura por el mundo de la citogenética. Y obviamente después es estudiando y viendo y aprendiendo, he podido ver de que, bueno, la literatura ofrece mucho contenido respecto de las alteraciones citogenéticas que se pueden encontrar en los distintos tumores. Yo recién acabo de poner en pantalla lo que va a ser la charla de hoy. Confírmenme si se ve la charla, si se ve, la presentación, así ya podemos arrancar. Ídolo, me dice. Gracias, Leandro. Bueno, perfecto, entonces se ve bien. Entonces vamos a arrancar con la charla de hoy acerca de lo que son nociones en citogenética. Bien, y ahí vamos primero a tratar de definir de qué se trata la citogenética como disciplina, ¿no? La citogenética es la parte de la genética que estudia específicamente la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas. Es una saga más o menos relativamente joven que nació más o menos en la década del 60, quizá un poquito antes, en donde por primera vez se pudo tener acceso a ciertas técnicas que permitían la observación de los cromosomas. Entonces, mirando los cromosomas, se dieron cuenta de que, bueno, por supuesto, en todos los seres humanos, la cantidad de cromosomas y los tamaños de los cromosomas es siempre el mismo, con lo cual, si había algún cambio en la estructura de un cromosoma, podía verse a través de la observación de los cromosomas. Así, por ejemplo, la citogenética empezó a ganar lugar, por ejemplo, para las trisomías. Si, por ejemplo, en un paciente con síndrome de Down que tiene 3 cromosomas 21, se podía observar la presencia de un cromosoma de más. Después esto se fue perfeccionando muchísimo más, hasta llegar a lo que son las técnicas de citogenómica, que son las técnicas actuales. Todo lo que, todos los tipos de cambios estructurales de los cromosomas, todas las formas de describir y de nomenclar y de cómo se escribe la tipografía en los cromosomas y toda la información referida a la citogenética está toda consensuada justamente por un comité internacional de citogenética humana que cada tantos años se va reversionando y va actualizando sus versiones. La última es específicamente la del año 2020. Así que todo lo que tenga que ver con nomenclatura cromosómica se ve específicamente, está basada justamente en este comité internacional de citogenética. Dicho esto, recordemos de manera muy somera, para poder abarcar un poquito la charla, acerca de cómo era la estructura de un cromosoma normal. Un cromosoma normal tiene una estructura, recordemos de que está compuesto por 2 cromátides hermanas, debido a que cada cromosoma viene de un progenitor diferente, que están unidos en su extremo, en su porción central a veces, o en otras partes, están unidos por lo que se llama el centrómero, que es una región de DNA repetitivo. A su vez, del centrómero se parten las estructuras, que son los brazos. Hay brazos que son largos, hay brazos que son cortos. La estructura que está en los extremos de los cromosomas
se denomina telómero, que es una estructura de ADN repetitivo que actúa como una especie de sombrerito que protege la punta de los cromosomas para evitar que los cromosomas se fusionen entre sí. De acuerdo a el tamaño del cromosoma y de acuerdo a la ubicación del centrómero en el cromosoma, es que podemos tener cromosomas que son metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos. De todos estos, algunos son grandes, medianos y otros son pequeños. Entonces, en función de esto, de el tamaño del cromosoma y la posesión del centrómero, se confecciona lo que es el cariotipo humano, dividido en grandes grupos. Los cromosomas más grandes son los de los primeros grupos, siempre los metacéntricos primero, después los medianos y grandes submetacéntricos, hasta después los más chiquititos y acrocéntricos, que son los últimos, como por ejemplo el 21 y el 22, teniendo en cuenta después los pares, el par de cromosomas sexuales, que puede ser XX o XY. Todos los cromosomas que no son los cromosomas sexuales se les denomina autosomas. Por eso, también, de ahí se desprende, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es enfermedad autosómica dominante, estamos queriendo decir de que es una enfermedad que afecta a cualquier cromosoma que no tenga que ver con los cromosomas sexuales. Entonces, el cariotipo humano está compuesto por 22 pares de autosomas y un par sexual. Bien. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es, vamos a meternos un poquito muy someramente en lo que es la nomenclatura, para entender cierta tipografía. Al brazo largo de un cromosoma se le denomina Q. Al brazo corto se le denomina P. A su vez, cada brazo se divide en regiones. Y dentro de cada región hay bandas. Y dentro de cada banda hay subbandas, que se van a enumerar de menor a mayor, teniendo en cuenta la posición de la banda desde el centrómero hacia el telómero. Con lo cual, si yo, por ejemplo, quiero leer la tipografía que dice 9Q311, estoy hablando específicamente de el brazo largo del cromosoma 9, en su tercera región, la primer banda, la primer subbanda de esa banda. Lo vamos a ir diciendo despacito. Entonces, acá este gráfico, por ejemplo, muestra lo que yo les estoy contando. Este gráfico es un ideograma. Los cromosomas están representados por bandas y subbandas, por estas bandas transversales. El brazo corto es P, el brazo largo es Q. Dentro de cada brazo hay una región. Yo, por ejemplo, me posiciono en Q, tengo la primera región del centrómero hacia el telómero, la segunda región, que viene después, dentro de la región 1, la primera banda, y dentro de cada banda, pequeñas subbandas. Ahora, ¿de dónde vienen estas bandas? Estas bandas transversales. ¿De dónde salen? Eso tiene que ver con el nivel de compactación de la cromatina. Hay zonas que están más compactadas, las más oscuras, y hay zonas que están más laxas, que son las bandas claras. Cuando nosotros hacemos técnicas actuales de citogenética, vamos a ver de que los brazos de los cromosomas tienen como una diferencia de color en forma de bandas transversales. Las bandas más compactas son las más oscuras, las bandas claras son las de ADN menos compactado. Y a su vez, el patrón de bandas que observamos es repetitivo en todos los cromosomas. O sea, que todos los cromosomas 1 tienen el mismo patrón de banda, cromosomas 2, el 3, cada cromosoma tiene su patrón de bandas. Con lo cual, a través de técnicas de citogenética y pruebas de bandeo citogenético, yo, por el patrón de bandas que tiene un cromosoma, puedo reconocer de qué cromosoma estoy hablando. Y acá va como para que quede
claro de vuelta el concepto en este gráfico. Si yo, por ejemplo, tengo esta tipografía que dice 7Q312, estoy queriendo decir 7 es el cromosoma. Q representa el brazo, en este caso el brazo largo. 3 sería la tercera región, 1 sería la primera banda, 2 sería la segunda subbanda. Esto se lee 7Q312. Esto también es importante que quede claro a la hora de la nomenclatura en citogenética. Esto no se lee 7Q31.2 o no se lee 7Q312, porque cada número representa una parte específica del cromosoma, con lo cual cada uno de esos números se lee por separado. Esto se lee 7Q312. ¿Y qué me define esto que yo les estoy diciendo? Les estoy definiendo regiones, locus cromosómicos. Si yo, por ejemplo, en este gráfico tengo una tipografía que dice 9Q11, estoy queriendo decir, estoy hablando específicamente de un segmento cromosómico que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 9 a nivel de la región 3, la banda 1 y la primer subbanda. Con lo cual, como indica la flecha, estoy hablando de una región cromosómica que está ubicado específicamente en el lugar que está señalando. ¿Y de qué me sirve a mí eso? Porque recordemos que cromosomas son estructuras que están hechas de ADN. Con lo cual, si yo digo 9Q311, estoy hablando de un locus específico en un cromosoma. Y en esas regiones viven genes. Por ejemplo, yo, Hernán, estoy acá, mi locus en la ciudad es calle Calchines, a número tanto. Ese es mi locus en la ciudad, es donde yo vivo, esa es mi casa. Bueno, los genes también tienen su ubicación adentro del cromosoma, tienen su casa, su localización específica dentro del cromosoma. Por ejemplo, el gen P53 está ubicado a nivel del brazo corto del cromosoma 17 en la primera región. O sea, 17P13. En ese lugar, ahí vive el gen del P53. El gen del retinoblastoma, por ejemplo, está ubicado, su locus es en el brazo largo del cromosoma 13, 13Q1, la primera región, en la banda 4, 13Q14. Los locus nos permiten definir en dónde están ubicadas los genes adentro del genoma humano. Bien. A su vez, los cromosomas pueden tener alteraciones tanto en cantidad como en estructura. Vamos a hablar específicamente de alteraciones de la estructura del cromosoma. Después, para los que les interese, para los que quieran sumarse a mi membresía, que yo después les voy a pasar por adelante los datos de cómo hacerlo, para los interesados que quieran asociarse a suscribir a mi membresía y recibir el curso completo de biología molecular, ahí vamos a hablar y ampliar muchísimo más respecto de esto. Por ahora, acá en el vivo, en esta charla, nos vamos a quedar con algunos rearreglos cromosómicos en estructura, o sea, los cambios en estructura de los cromosomas. Que esos cambios cromosómicos, también llamados rearreglos cromosómicos, podemos tener de varios tipos. Inserciones, deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones de cromosomas y cromosomas en anillo. Esos son todos los cambios estructurales que puede sufrir un cromosoma. Ahora, lo que vamos a hacer es mencionar algunas de qué se tratan, cómo es la tipografía, para hablar de esas alteraciones cromosómicas, y algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que sería una deleción. Una deleción significa que hay un fragmento de cromosoma que se perdió. Un fragmento de cromosoma se desinserta del brazo del cromosoma y se pierde. Por algún motivo.
que hubo una mala recombinación, por lo que sea. Por algún motivo se perdió una parte del cromosoma. Esa alteración en la tipografía, en el lenguaje de la citogenética, se abrevia como del. Se pone del en un primer paréntesis el número de cromosomas que sufre la deleción y en un segundo paréntesis cuál es la parte del cromosoma que fue delecionada. Por ejemplo, si yo digo deleción del cromosoma 16, Q14, estoy queriendo decir que el cromosoma 16 perdió un pedazo y que ese pedazo que perdió es la cuarta banda de la primera región de su brazo largo. Esto es como, hay que ver y leerlo varias veces para interpretar lo que estamos diciendo. Un ejemplo en patología tumoral es, por ejemplo, en el síndrome mielodisplásico, hay una forma característica del síndrome mielodisplásico que se caracteriza por la deleción del brazo largo del cromosoma 5, que son las mielodisplasias denominadas 5Q-, que tienen como un patrón histológico y hasta inclusive evolutivo diferente a otras mielodisplasias. Después, otra alteración citogenética es lo que se llama la inversión. Acá lo que ocurre es que un pedazo del cromosoma se desinserta, se da vuelta y se vuelve a insertar en el lugar en el que estaba. Esa inversión puede involucrar al centrómero, con lo cual, si se da vuelta, lo que eran genes del brazo corto ahora quedan ubicados en el brazo largo y estructuras del brazo largo quedan ubicados ahora en el brazo corto, porque se dio vuelta. Y esa inversión involucra al centrómero. A su vez, puede haber otras inversiones que estén en los brazos sin que se involucre al centrómero. Es lo que se denominan las inversiones paracéntricas. Las que involucran el centrómero son pericéntricas y las que no involucran el centrómero se denominan paracéntricas. En este caso, la codificación es la abreviatura INF, entre paréntesis, el número de cromosomas que sufre la inversión, y en unos segundos paréntesis, cuál es la región cromosómica que está invertida. Un ejemplo muy característico de una inversión paracéntrica es la inversión que se produce a nivel del cromosoma 4 con el gen ALK. El gen ALK, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 4, se da vuelta, se invierte, con lo cual el gen ALK queda partido y fusionado con su gen vecino, que es el gen EML4. Con lo cual, este gen de fusión, o gen quimérico, los genes de fusiones se llaman genes quiméricos, es característica, por ejemplo, del adenocarcinoma de pulmón ALK positivo. Es un rearreglo cromosómico que es no solamente diagnóstico, sino que es de respuesta a terapia blanco. A ver. Después, por ejemplo, tenemos otra alteración citogenética que son los denominados isocromosomas. ¿Qué significa isocromosoma? Que uno de los brazos del cromosoma se perdió y el que quedó se duplicó. Con lo cual, ¿qué significa eso? De que tengo un cromosoma que está compuesto por dos brazos iguales. Por eso se denomina isocromosoma. En este caso, la abreviatura es con la letra I y entre paréntesis la parte del cromosoma que se ha duplicado. Por ejemplo, si yo digo IXQ, estoy queriendo decir de que estoy hablando de un isocromosoma compuesto por dos brazos largos del cromosoma Q. Esto es muy importante, porque significa el brazo que se duplicó, ahora yo tengo el doble de material genético. Y el brazo perdí todo un montón de material genético. Entonces, el isocromosoma tiene esa característica, que pierdo el brazo que se perdió, con lo cual pierdo un montón genético. Y el brazo que se duplicó, estoy ganando el doble de material genético. Un ejemplo, por ejemplo, en el tumor de las células de Leydig, que se caracteriza por tener un isocromosoma de los brazos cortos
del cromosoma 11 y 11p. Después, otro evento citogenético importante es lo que se denomina las duplicaciones o amplificaciones de genes. Por los que no vamos a hablar ahora, eso después lo veremos en el curso. Un gen o una serie, sí, un gen se duplica, se repite varias veces. Hay una explicación de por qué se producen estas amplificaciones, estas duplicaciones, a veces porque se producen loops en la cadena de ADN, lo que hace que la parte como que se copie varias veces y quede insertada en la cadena de ADN. Con lo cual el gen se duplica. A veces se duplica y a veces se amplifica en miles y miles de copias. En el caso de una duplicación, la nomenclatura, la abreviatura para citogenética es la abreviatura DUP, en cromosoma que sufre la duplicación, y en un segundo paréntesis, ¿cuál es el segmento de cromosoma que se ha duplicado? Por ejemplo, si yo digo DUP1, estoy queriendo decir duplicación del cromosoma 1, como el ejemplo que estamos viendo ahí en la pantalla, duplicación del cromosoma 1, y la parte que se duplicó va desde Q22 hasta Q25. O sea que la franja que va desde la segunda banda de la segunda región a la quinta banda de la segunda región está duplicado 2 veces. Eso es lo que quiere decir esa tipografía. Esto después ustedes lo vuelven a ver, lo vuelven a leer con tranquilidad, porque incorporar y comprender la nomenclatura en citogenética te lleva un tiempo hasta que después ya lo internalizás y es sumamente sencillo. Quizá uno de los ejemplos característicos, más característicos de duplicación o amplificación genética es lo que ocurre con el gen del ER2/neu en el cáncer de mama, en donde hay una duplicación a nivel del brazo largo del cromosoma 17. Tarde pero seguro, dice. Perdón, yo voy viendo y cada tanto, o sea, yo estoy haciendo acá el streaming de acá en la pantalla de la computadora y tengo el celular al lado para ver si no se corta, para ver si se ve, pero bueno, gracias por ingresar. Bien. Después, otro fenómeno citogenético es el de la inserción. La inserción cromosómica significa que un cromosoma que está ubicado en un lugar sale de ahí y se inserta en otro. Se pone en otro lugar. Es un evento citogenético balanceado, porque no hay pérdida de material, como pasaba con los isocromosomas o con las deleciones, que sí perdés material genético. En ese caso, la abreviatura de la inserción se denomina INS. Y la forma de hablar de las inserciones es, se pone el primer número, es el cromosoma que vendría a ser el cromosoma que da al fragmento. Después, el segundo número del cromosoma es el que recibe el fragmento. Y después, entre otros paréntesis, se produce en qué parte del cromosoma quedó insertada esa nueva parte, y después de los puntos, el segmento que quedó inserido en el cromosoma. Esta tipografía es un poco más compleja de leer, pero también es sencillo. Por ejemplo, como dice en pantalla, si yo una inserción entre el cromosoma 10 y el 2, estoy queriendo decir que el 10 es el que recibió la inserción, el que se quedó con un pedazo del 2. Y dentro del cromosoma 10, en la región P112, ahí en ese punto se insertó lo que da el cromosoma 2, que el cromosoma 2 lo que le regaló el cromosoma 10 es la región Q24, 3Q31. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero es una tipografía que aparece mucho en la bibliografía, aparece mucho, y siempre lo van a leer así. Después es cuestión de sentarse y con paciencia intentar comprender qué es lo que quiere decir esa tipografía. Por ejemplo,
Otro ejemplo de inserción se da en la leucemia mieloide aguda, en el cual hay una inserción 11q. Por ejemplo, lo que queda inserido es parte del brazo largo del cromosoma 11. Bien, y por último, vamos a hablar de otro evento cromosómico, que es el evento de las traslocaciones. En este caso, acá lo que ocurre es que entre dos cromosomas se reparten y combinan material genético entre sí. Y ese reparto de material genético no es entre cromosomas homólogos, sino de que un cromosoma le ofrece un fragmento a otro y este cromosoma le devuelve otro pedazo al primero. Las translocaciones son quizá el evento citogenético más importante a nivel de las neoplasias. Hay una enorme cantidad de neoplasias que tienen alteraciones citogenéticas de tipo translocaciones balanceadas. Tenemos un montón de ejemplos. ¿Cómo se lee una translocación? Bueno, en un primer paréntesis, los dos cromosomas involucrados en la translocación, y en un segundo grupo de paréntesis, cuáles han sido las partes que se han traslocado. Por ejemplo, si yo digo translocación entre el 2 y el 5, y lo que el material genético que han intercambiado entre sí ha sido Q31 del cromosoma 2 y P14 del cromosoma 5, como te dice ahí el ejemplo que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué ejemplos de tumores hay con eventos translocativos? Hay un montón. La verdad, realmente hay un montón. Pongo el ejemplo en pantalla, que fue el que usé en el post de Instagram para contarles, que por ejemplo la translocación 922, que produce un gen de fusión entre la proteína BCR y ABL. Y acá me voy a detener un poquito para explicar qué es un gen de fusión. Si yo, ya sea por un fenómeno de inserción, ya sea por un fenómeno de inversión, en el cual se da vuelta un cromosoma, un fragmento de un cromosoma se da vuelta, como ya vimos anteriormente, o ya sea porque entre dos comas se van combinando material genético, me puede pasar algo que es fundamental. Que en el punto de ruptura, en donde se quiera el cromosoma, un gen me quede partido por la... Y en donde, por ejemplo, en el caso de una translocación, yo tengo un punto de ruptura, rompí un gen por la mitad, y ese fragmento se trasloca a otro cromosoma. Con lo cual, queda como vecino, queda otro gen. Entonces puede ocurrir que te quede una estructura génica compuesta por dos genes, que son productos de la translocación. Eso es lo que se denomina proteína quimérica, gen quimérico, proteína de fusión o gen de fusión. Es una proteína que se forma y que está compuesta por las mitades de dos proteínas diferentes y distantes, que normalmente, por supuesto que no es normal que esas proteínas estén fusionadas. En el caso, como es el ejemplo de la leucemia mieloide crónica, un tumor de la médula ósea, la translocación entre el cromosoma 29 y el cromosoma 22 lo que hace es producir un gen de fusión entre la proteína BCR y la proteína ABL. Otros eventos translocativos, bueno, el sarcoma de Ewing, la translocación 1122, el carcinoma papilar de tiroides, es la translocación entre el cromosoma 7 y el 10, porque tiene múltiples genes de fusión. El gen ROS en el adeno-pulmón, que también se trasloca y produce genes de fusión como evento translocativo. Varios, hay un montón. La verdad que si nos ponemos a pensar, hay una enorme cantidad de ejemplos de translocaciones. De hecho, en lo que es, por ejemplo, la patología hemolinfoide, quizá tanto en patología hemolinfoide, lo que son leucemias y linfomas, y lo que son los sarcomas, los eventos de translocativos quizás son los que tienen la mayor relevancia en la fisiopatología del desarrollo de estas lesiones. De hecho, están así a tal punto que, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda,
se clasifican distintos tipos. Y la OMS, a uno de los grupos de clasificación de las leucemias mieloides agudas, se las clasifica como leucemias con anomalías citogenéticas recurrentes. Y esas anomalías citogenéticas normalmente son casi todas translocaciones, inversiones e inserciones. Bueno, yo espero, porque esta charla la hice como más cortita, porque era como mucha info, ¿viste? Me parecía que era como un montón de información. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, algo para decirme, algo para preguntarme, yo los leo. Mientras tanto, voy a tomar un vasito de agua. No entiendo, ¿qué dice? Lo que escuché entendí. Bueno, perfecto. Buenísimo. Y hay que estudiar, sí. Sí, hay que estudiar. Sí. Yo a veces me corro de la cámara porque, les repito, yo estoy haciendo el streaming por la PC, pero mi celular con las preguntas de Instagram lo tengo al costado. Entonces a veces me corro porque encima soy medio chicato, me corro para leer a ver qué es lo que dice el celular. Muy buena explicación, profe. Bueno, después, por supuesto que esto es simplemente una introducción. Es una parte muy chiquita de un mundo enorme que es el de la citogenética. Por supuesto que para el que le interese, yo después más adelante, un par de semanas más adelante, les voy a ir mandando información acerca de la suscripción a mi membresía para recibir el curso completo de biología molecular en cáncer y por supuesto que el módulo de citogenética es un módulo importante, donde vamos a puntualizar un poco más respecto de la nomenclatura y de algunas alteraciones como para que quede un poco más claro. Así que, bueno, yo por lo pronto no tengo más nada para ofrecerles. Esta charla, como les repito, la hice como más cortita porque era como mucha info junta. Entonces la hice un poquitito más corta. No tengo más nada para contarles por ahora. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron, a todos los que entraron y se quedaron durante la exposición. Y no se olviden de sumarse al grupo de WhatsApp. Ahí yo les voy a estar también subiendo información respecto de las próximas clases. Les repito nuevamente que como yo tuve unos problemas en mi cuenta profesional de Instagram, yo por ahora los vivos solo puedo hacerlos a través de mi cuenta personal. Ya cuando solucione el tema con mi cuenta profesional, la idea es hacerlos desde mi cuenta profesional para no tener que hacerlo desde mi cuenta personal. Así que les voy a seguir mandando información. Ya empiezo a delinear cuál va a ser la cuarta clase, ya tengo el tema pensado. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya disfrutado. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene en la próxima clase. Si no hay ninguna pregunta, ya me puedo ir tranquilo. Grande profe, un lujo la clase, pero mira Lucas, querido, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por asistir, gracias a ustedes por quedarse acá aprendiendo biología tumoral conmigo.